Por alguna razón, la mayor parte de los gobernadores tienen miedo de hablar del tema. Es más, consideran que hay una afectación política. Feminicidios. No, no son feminicidios. Solamente son homicidios, culposos, accidentes, cosas que pasan. Hoy, aquí en Punto Cero, hablaremos sobre los asesinatos a mujeres por cuestiones de género, hablaremos sobre los feminicidios y hablaremos también sobre la negativa a que las autoridades tomen cartas en el asunto, al menos las acciones que son necesarias para combatir el problema. Bienvenidos, esto es Punto Cero, comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Nosotros hemos dicho hasta el cansancio, desde el principio fuerte y claro, Lesbi no se suicidó, a Lesbi la asesinaron. Lo que hemos visto, en cambio, en vez de proteger a las víctimas, lo que se hace es proteger a los agresores, justificar a los agresores. Desde el levantamiento del cuerpo de mi hija, todo el peritaje se hizo muy mal. Se perdieron evidencias muy importantes que fueron unos condones, los cuales el perito jamás lo mencionó en la experiencia. La alerta de género lo que está buscando es el acceso real a la justicia, no al simulado. Lesbi, Anayetsi, Génesis, Karen, por mencionar algunos, por mencionar algunos de los casos de mujeres que han sido asesinadas, que han sido privadas de la vida durante los últimos meses. Hoy, aquí en Punto Cero, es un gran honor poder platicar con Anayeli Pérez. Ella es asesora jurídica del Observatorio Nacional de Feminicidio. Anayeli, gracias por estar con nosotros. Gracias, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, a ver, bueno, primero comencemos por definir algo. ¿Qué es un feminicidio? Porque también creo que con todo y que hay un tipo penal y que está en la ley, la mayor parte de la población aún lo desconocemos. Concretamente, ¿qué es un feminicidio? ¿Cómo lo definiríamos? Bueno, el concepto que ha dado la Corte Interamericana y que se retoma desde el tipo penal, pero que es resultado de estudios antropológicos y sociológicos de esta problemática, es el asesinato de mujeres por razones de género, que significa el asesinato de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Okay. O sea, nuestra condición sexual de mujer nos sitúa en una sociedad que es machista, que es misógina y que nos mata por la concepción que tienen sobre las mujeres y sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Generalmente somos objeto y que esto se representa desde los medios de comunicación, de cómo nos ¿cómo venden como visualizan, producto? nos venden, cómo la sociedad normaliza, por ejemplo, los piropos, porque es normal que alguien se refiera a tu cuerpo, a tu condición, forma de vestir, por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Y esa apropiación del cuerpo de las mujeres de forma simbólica, a través de las imágenes o a través de la palabra o a través de creerme yo el dueño de tu vida y controlar tus tiempos, tus horarios, tus ingresos económicos, como se da en la violencia familiar, también me creo con el derecho de decidir cuándo tienes vida y cuándo no, ¿no? Okay. Es, digamos, en términos generales eso, es mucho más amplio, pero a las mujeres nos matan en esas condiciones. No salimos de un antro y borrachas nos confrontamos con personas así, en igualdad. A lo mejor lo pongo, y a lo mejor es hasta políticamente incorrecto mi lenguaje, pero yo soy hombre y dudo mucho que alguien me quiera violar afuera de un antro. La neta, o sea, lo dudo muy cañón. Puede llegar a pasar, ¿no? Chance, pero no como sí le puede pasar a una mujer. Y si me violaran, quién sabe si me fueran a matar. Y en el caso, por ejemplo, de mujeres, en muchas ocasiones eso sí sucede. Tiene que ver mucho con esta cuestión sexual, con esta cuestión de morbo, con esta cuestión de querer poseer a una mujer de una u otra manera, sexual, económica o en su vida, ¿no? Y ahí se distinguen las características de género. O sea, somos personas, digamos, tenemos características biológicas distintas, pero la forma en que se nos percibe en la sociedad a través de la historia es distinta, ¿no? O sea,
sea, las mujeres hasta hace pocos años tenemos derechos o somos personas jurídicamente. Entonces, imaginemos cuántos siglos han pasado donde las mujeres pues no éramos ni siquiera sujetas de derecho, ¿no? Claro. Y ahora que somos, entre comillas, sujetas de derecho, pues claro que existe una resistencia en las instituciones patriarcales para valorarnos como personas en igualdad de condiciones, ¿no? Dime algo, porque algunos de los detractores o ideas, no sé si sean viejas, anquilosadas, anacrónicas, como la quieras poner, pero dicen es que es exactamente lo mismo, o sea, es un homicidio a final de cuentas. ¿Por qué tiene que ser un homicidio distinto si es mujer? ¿Por qué tiene que ser un homicidio distinto si es un hombre? Porque se invisibilizan en las investigaciones, se invisibilizan justamente esas razones de género, no porque sean, sí son más reprochables porque estás en un contexto de discriminación, pero no por eso mismo se tiene que sancionar con mayor gravedad. Sin embargo, cuando se tiene un tipo penal tan simple como el homicidio, en un sistema patriarcal y en un sistema tan machista como el mexicano, pues se dejan de considerar situaciones que, a pesar de contar ahora con un tipo penal, hacen todo lo posible para no reconocerlas. ¿A qué me refiero? A que en algún momento, por ejemplo, todavía existe en algunos códigos penales un atenuante por emoción violenta. ¿En qué caso se utiliza? Igual y se lo merecía. Se puso loco porque ella le estaba poniendo el cuerno. Entonces, como eso es imperdonable a las mujeres, ¿no? O sea, ¿pero todavía existe hoy? Todavía existe. ¿En los estados? En la atenuante. ¿Nos permites hacer una pausa? Claro y regresamos. Sí. Esto es Punto Cero. Seguimos. En este momento la comisión, el grupo de expertos nos va a dar recomendaciones. Por supuesto que el gobierno de la ciudad le va a dar seguimiento puntual a cumplir esas recomendaciones, porque en la Ciudad de México la alerta de género no tiene fortalecer nuestra intervención y estas políticas. Las mujeres nos importan mucho en este gobierno de la ciudad. Ahí está Patricia Mercado, de alguna manera diciendo que escucharían a los expertos, pero sin pues emitir una alerta de género en la Ciudad de México. Platicamos con Anayeli Pérez del Observatorio Nacional de Feminicidios. Y Anayeli, platicábamos hace un momento, ahorita entramos a este tema de la alerta de género, pero te decía, no tendrá mucho que ver todo esto con la impunidad. El asunto de que, pues es que no es nada más, desgraciadamente, una cosa, sino todo. O sea, todo lo que hagas aquí se queda sin castigo. Sí, la impunidad es un problema generalizado en el país. Yo creo que sobre todo cuando estamos hablando de crímenes de sistema, ¿no? O sea, ahora las desapariciones forzadas, la tortura, etcétera, ¿no? Y más violaciones graves a derechos humanos. La violencia contra las mujeres es considerada por la comunidad internacional per se como una violación a derechos humanos. Pero en el caso de la violencia contra las mujeres y en particular el feminicidio, que es parte del concepto que desarrolló Marcela Lagarde y Julia Monarres, dos académicas, una antropóloga y socióloga, que investigaron y que son pioneras en el desarrollo del concepto de feminicidio a partir de lo que sucedió o sucede todavía en Ciudad Juárez, en Chihuahua, que empezó a visibilizar esta problemática. ¿El tema de feminicidio a nivel mundial surge por México? El concepto lo desarrolla, digamos, una autora que se llama Diane Russell desde el 79. Okay. En México se apropian de este término que es el asesinato de mujeres por razones de género, pero a partir ya de una problemática real y sistemática, ¿no? Generalizada en Ciudad Juárez, donde empezaron a documentar los cuerpos de mujeres que eran arrojados al espacio público, y a partir de eso se empezó a hacer un análisis antropológico y sociológico de qué significaba esa exposición de los cuerpos, el asesinato mismo, la violencia extrema que tienen los cuerpos de las mujeres, es decir, no solamente son por arma de fuego, están como en contextos de extrema violencia, de odio, ¿no? Claro. Son crímenes de odio. A este análisis sobre la problemática
ambas autoras coinciden en que el feminicidio además tiene un componente, y de hecho lo distinguen entre femicidio y feminicidio, ahorita ya está superado eso, pero feminicidio tiene además el componente de impunidad a partir de estereotipos de género, donde si bien hay una impunidad generalizada, aumenta en los casos de feminicidio a partir de los estereotipos. ¿Qué pasaba o qué pasa y sigue pasando en todo el país? Es que, por ejemplo, en estos casos donde se reporta una desaparición previa, pues la primera respuesta de la autoridad del Ministerio Público es, pues, se fue con el novio, no se preocupe, o son chicas voladas, salen de noche, usan falda. Lo que le pasó a Lesbi, por ejemplo, en un primer momento con la criminalización de la Procuraduría. No son que años decía atrás. Que tenía malas calificaciones. Que no era universitaria, dijeron, ¿no? O sea, para deslindarse. Ni es universitaria y se la pasa con el novio y tenía malas calificaciones. Y es drogadicta y es alcohólica. Y entonces, es como si te lo merecieras. Estigmas para justificar justamente se lo merecía, ¿no? Entonces, que la sociedad normalice que, bueno, pues matan a las mujeres porque salen de noche, porque se visten así, ¿no? Entonces, como eso o inclusive porque no es se dedican aceptado, a algo que no es aceptado socialmente son hablando. Son modelos bailarinas. O son escorts, dicen, por ejemplo. Se dedican al tema de la prostitución y no es criminalizar, no es decir nada, simplemente, no es victimizar, pues, o sea, el hecho de que alguien se dedique a la prostitución no amerita que te maten. Exacto. Y lo dicen, y lo hacen, y a veces sin pruebas, ¿no? De que esto haya sucedido. Oye, a ver, hablan de una alerta de género. Escuchamos hace rato a Patricia Mercado hablar sobre una alerta de género. ¿Qué es una alerta de género, para empezar? Una alerta de género es un mecanismo jurídico que se establece en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es una ley publicada en 2007, impulsada también por Marcela Lagarde cuando fue diputada, y otras feministas. En esta ley se establecen dos mecanismos de protección. Un mecanismo de protección individual, que son las órdenes de protección, que eso está en muchos países, existe, y la alerta de violencia de género. La alerta como un mecanismo de denuncia desde las organizaciones de la sociedad civil cuando perciban un contexto de violencia feminicida como Ciudad Juárez. Es decir, está pensado en evitar un Ciudad Juárez. A ver, si me equivoco, por favor, corrígeme, o si digo una barbaridad, que frecuentemente las digo. A ver, ¿será que conforme van matando a muchas mujeres, es como poner una alarma? Como decir, oye, aguas. Sí, y no solo, ¿no? O sea, sí puede ser. O sea, si se empiezan a identificar patrones, por ejemplo, ¿no? No sé, o un caso en particular, como sucedió en Hidalgo, donde también estuvieron analizando la posibilidad de solicitar una alerta, donde identificaban cuerpos de mujeres en una zona, y el patrón era algo similar. Parecía que había un taxista ahí, que las llevaba, feminicida, ¿no? Que las llevaba ahí. Entonces, claro, identificar varios cuerpos en un corto tiempo en una misma zona, pues sí te da un patrón, como sucedió en Campo Algodonero, ¿no? En Ciudad Juárez, o como sucede en el Estado de México, en el Río de los Remedios. Es decir, hay contextos específicos que también te hablan de no solamente crímenes seriales, como también pues esa hipótesis no es como la más recurrente, sino de crimen organizado, ¿no? Donde también hay un patrón de explotación sexual o de diversión, ¿no? De diversión. Sí, o sea, y eso lo podemos también analizar a partir secuestran a mujeres para del el narco, tiempo para en que, el criminal, en que para el capo. permanecen privadas de libertad, ¿no? Entonces no te explicas que haya como tal una explotación sexual o con esos fines cuando el lapso es muy corto. Muchas de estas víctimas terminan muertas. Sí. Salimos a la calle, le preguntamos a la gente sobre la alerta de género y bueno, no necesariamente todo el mundo sabe lo que es una alerta de género, de hecho pocos. Pero aprovechamos para hablar con ellos sobre lo que está pasando en torno al tema de la violencia contra las mujeres. ¿Te parece? Vamos a ver qué fue lo que nos dijeron en la calle aquí en Punto Cero. Y yo pienso que no tengo problemas. Sí, creo que hay mucha violencia precisamente hacia las mujeres en todo el país, y en la Ciudad de México no escapa de esto, sobre todo en las zonas pues más pobres, ¿no? Que es donde se da mucha violencia. Y lo vemos a todos los días en las noticias. Sí, claro.
por supuesto. Y entonces, pues por la cantidad de feminicidios y de agresiones a las mujeres que hemos visto, ¿no? En México, en la Ciudad de México y en todo el país. Bueno, por las noticias y todo lo que he visto, sí, yo creo que sí es importante cuidar el tema de género y esa protección de las mujeres que es, vamos a ser sinceros, pues un sector vulnerable dentro de la propia sociedad, ¿no? Yo creo que sí. Indudablemente, yo creo que no nomás en la Ciudad de México, yo creo que en todo el país. Porque la violencia contra las mujeres, contra el feminismo, los feminicidios están a la alza día con día y yo creo que es una injusticia, es una inseguridad que están viviendo las mujeres día con día en todo el territorio nacional, no nomás en la Ciudad de México. Bueno, pues parte de lo que nos dicen, Anayeli. Vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar de unos de los temas específicos, algunos casos que nos han llamado la atención. Obviamente está el de Karen, que uno, bueno, no da crédito de lo que hizo la Procuraduría. Nos contaron una historia, a ver, le adelanto rápidamente, la historia es la siguiente. Una mujer, modelo, escort, conoce a un hombre en una escuela de actuación, se enamoran, hay pasión desbordada y entonces la mujer lo deja y se va con otros hombres y el tipo no puede, está enfermo de celos, la secuestra, la mata en un hotel. ¿Y qué crees? Todo era mentira. Todo era una vil mentira. No sé de dónde sacaron una historia similar, pero nos la contó la Procuraduría Capitalina. Todo era una mentira. Ese es uno de los tantos casos. Hoy la realidad es que hay un homicida, un feminicida, que está en la calle. Seguimos, esto es Punto Cero. Y la idea de ella era que no quería volver más a México. Esa era su idea. Siempre me dijo que estaba asustada y yo nunca entendía el motivo, ¿sí? Y yo relacionando un poco, esto es personalmente mío, digo de que por ahí ella le habrá manifestado que quería venirse y le habrán dicho de que no podía o que tenía que pagar algo, algún problema habrá tenido ella. Afortunadamente encontraron los elementos para no vincular a proceso a Alejandro Axel. Es una buena noticia para nosotros, una buena noticia para él, para la familia. Es muy importante mencionar que las pruebas desde el punto de vista del órgano juzgador son contundentes y que anulan los efectos probatorios de la investigación limitada que hizo el Ministerio Público. No es un tropiezo, son parte de las reglas del sistema acusatorio y estamos cumpliendo cada quien con lo que le corresponde. El Ministerio Público aportó las pruebas que tenía en ese momento, la defensa aportó las pruebas que corresponden para que él pueda acreditar la inocencia y el juez hizo su trabajo también calificando la detención y en este caso pues consideró que no había elementos para la vinculación. Si hay una actuación indebida, si hubiera algo, que eso he ordenado al procurador también, pero saber si se siguieron todos los protocolos, si se agotó la investigación como se tenía que agotar y lo que se tenga que hablar con la familia, si se tiene que ofrecer una disculpa, que se la ofrezcan. Profundamente indignado por la injusticia que se cometió y por los hechos que siguen en averiguación y en investigación en relación al caso de la señorita Karen. Fue en los últimos días de diciembre, asesinaron a Karen, esta mujer de origen argentino, y bueno, pues nos inventaron esta historia a principios de año, detuvieron a un actor, Axel Arenas, y bueno, pues ahí tiene usted el caso. El tipo estaba en Colombia, no estaba ni siquiera en el lugar en donde habían asesinado a esta persona. Si a ese nivel hacen investigaciones de alto impacto mediático, pues no quiero pensar lo que están haciendo con las cientos de desaparecidas y con, pues desgraciadamente, los decenas y decenas de casos de feminicidio. ¿Ante qué estamos? ¿Cómo lo califican desde el Observatorio de Feminicidios? Te lo pregunto, Anayeli. ¿El caso en particular? El caso en particular de Karen y pues ver las actuaciones de la Procuraduría. Pues es una prueba más, ¿no?, de lo que nosotros hemos denunciado a partir de la alerta de género en la Ciudad de México. Esa es la constante, ¿no? La constante son deficientes investigaciones. Es mentira que el sistema acusatorio permita esto. Lo que lo permite son sus malos funcionarios, que no hacen la investigación exhaustiva, que no lo hacen con la debida diligencia.
que hay actos de corrupción gravísimos en las fiscalías, en las agencias territoriales en la Ciudad de México, que permiten que se pierda o que pierdan estas autoridades evidencia, que no hagan diligencias como por ejemplo ir a buscar cámaras equivocadas en colonias donde no sucedió el hecho. O sea, son una serie de inconsistencias sistemáticas en cada uno de los casos, que ya no podemos suponer que hay malos servidores públicos, sino que es una estructura, es un sistema que está diseñado para hacer creer que no funciona, ¿no? O para no funcionar y para generar impunidad. Entonces, el caso de Karen, pues solamente confirma lo que nosotras hemos señalado. Tenemos muchos de estos casos donde pasa exactamente lo mismo, o donde tienen chivos expiatorios, o donde los que tienen ubicados hacen todo lo posible para crear una historia, como en el caso de Lesbi, donde la autoridad, aún con la apelación ganada desde el Observatorio y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que digamos en estos casos excepcionales donde tienen una defensa jurídica a las víctimas, pues se logró revertir la hipótesis de suicidio, al menos jurídicamente, pero en todas las actuaciones han insistido en ratificar sus conclusiones. Y háblame de eso, porque, a ver, de pronto hay algunos casos que tienen una atención mediática, que tienen una atención de las organizaciones no gubernamentales, pero la neta es que hay muchos más casos. Yo recuerdo, tendrá un mes, poquito más quizá, una mujer, una mamá fue a MBS Radio, estuvimos con ella, y su hija estaba desaparecida, fue a una tocada en el Ajusco y desapareció. A la fecha tengo entendido que sigue sin aparecer. Hay muchos casos así. En esos casos no hacen búsqueda, ¿no? O sea, cuando es una obligación señalada desde, o sea, es una obligación per se del Estado, ¿no? Pero como no la cumplían, tuvo que llegar la Corte Interamericana con el caso Campo Algodonero y decirle qué tenían que hacer, ABC, ¿no? En el tema de búsqueda, en los casos de desaparición. Eso no existe, o sea, existe la CAPEA y la defienden también las autoridades, también se señaló en la alerta. Es una instancia que ni siquiera sabe qué hacer, porque dice, no, yo no tengo un delito, porque están extraviadas, ausentes o no localizadas. ¿Qué es cada uno y quién clasifica eso? Pues las autoridades a discrecionalidad, ¿no? O sea, todavía en el caso de feminicidio dices, bueno, al menos está homicidio, feminicidio, homicidio, ¿no? Hay de dos, pero en el caso de desaparición, pues ni siquiera es un delito. ¿Tienes algún número, aunque sea aproximado, de cuántos desaparecidos hay, desaparecidas? La última cifra que tuvimos y que también es la base o el fundamento, es que de 2015 y 2016, es decir, en 2 años, desaparecieron más o menos 2.500, un poco más, de mujeres, reportes, de las cuales se encontraron 1.836 y permanecen desaparecidas de ese periodo 644. Nos quedamos con muchas cosas en el tintero. Anayeli Pérez, del Observatorio Nacional de Feminicidios, gracias por estar con nosotros, Anayeli, ojalá que vengas con nosotros otra vez. Sí, claro, gracias. Gracias Anayeli, se nos termina el tiempo, páselo usted muy bien, descanse y nos escuchamos en unas horitas más a las 6 de la mañana en la primera emisión de Noticias MBS. Bye bye.